Bien, lo que decíamos entonces es que este paradigma número 2 sería que el modelo de costos está enfocado en la determinación del costo unitario de producción. Vamos a ver si esto es completamente cierto o no, y si es totalmente aplicable al mundo actual. Para poder determinar, y aquí nos vamos a detener, porque esto tiene que estar absolutamente internalizado, porque si no entienden esta parte, no van a entender los sistemas de costo. Para poder determinar un sistema de costo, lo que necesito es hacer un análisis de estos parámetros que tenemos aquí. Hay 3 parámetros y de esos 3 parámetros, según lo que conteste sobre estos parámetros, va a ser el sistema de costeo que voy a estar utilizando. Como dijimos, la disciplina se inicia con una necesidad. Y la necesidad, en el momento de la segunda revolución industrial, era conocer cuál era el costo de producción para poder fijar un precio. Esta facilidad que yo puedo tener solamente es aplicable en un mercado en donde hay demanda insatisfecha o en donde hay un mercado monopolio. ¿Sí? La fijación de precios, si bien está referenciada con el costo, no está dada por el costo. O sea, el precio tiene que ver con el mercado, en un mercado libre, en un mercado competitivo. Por lo tanto, allí por 1920 o principios del siglo pasado, lo que sí sucedía era que quizás los oferentes de algunos productos eran monopólicos o había demanda insatisfecha. Tal es así que no había, desde las organizaciones, no había una compulsa respecto de qué era lo que el cliente quería. ¿Sí? Siempre uno recurre a la famosa frase de Henry Ford, en donde cuando lo criticaban de por qué todos sus autos eran color negro y no podían utilizar otro tipo de pinturas, él lo que decía era que Ford siempre iba a fabricar autos con el color que quisiera el consumidor, siempre y cuando fuera negro. O sea, había, desde el punto de vista administrativo, una mirada hacia adentro de la empresa o de la organización. No había una mirada hacia el mercado. Entonces, Henry Ford, ¿qué hace? Hace dos cosas, digamos, dentro de ese contexto. Por un lado, modifica los sistemas de producción, se inventa la línea de producción y eso bajó terriblemente los costos. Ahora, ¿cómo sé si bajan los costos? Tengo que inventar un sistema de registración. Bueno, es ahí donde nace la contabilidad de costos con su mayor esplendor. Ahora bien, si yo tengo una línea de producción, significa que eso es como una línea de tiempo, en donde le voy agregando, le voy poniendo a la construcción de ese producto distintos factores de producción, diría en economía. En costo diré la utilización de distintos elementos del costo. Los elementos del costo entonces empiezan a combinarse para ir generando un producto terminado. ¿Sí? Estoy tomando materias primas, habrá alguien que está generando la transformación, que será, en términos de costos, será la mano de obra directa, y tendré un montón de otros insumos que son los costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo luz eléctrica, agua, gas, estoy pagando un montón de
servicios y bienes para la producción. Por lo tanto, cuando yo voy generando ese producto terminado, es como que ese producto terminado, al final, lo que hizo fue ir absorbiendo elementos del costo a medida que iba progresando su grado de construcción. Entonces, digamos, la primera apreciación respecto de cómo debía ser un sistema de costos tiene que ver con una definición bastante clara, y esto es lo que aquí denominamos costeo por absorción. Y el costeo por absorción lo que define dogmáticamente es que va a considerar como costo todos aquellos sacrificios económicos necesarios dentro del ámbito de la producción. Entonces, la materia prima es un costo. ¿Por qué? Porque está dentro del sistema de producción. El sueldo de quien planifica la producción será un costo de producción. Entrará dentro de lo que es los costos indirectos de fabricación. Sí. Ok. Ahora, el sueldo del gerente de ventas, con esta perspectiva de costeo por absorción, ¿será parte del costo? No, la respuesta es no. Eso será considerado como un gasto. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el sistema de producción, no tiene que ver con la planta. Por lo tanto, aquí es donde, desde el punto de vista de la registración, abro todos los sacrificios económicos de la organización en dos grandes rubros. Algunos que irán dentro del costo, y dentro del costo irán algunos de los elementos de costo clasificados, materia prima, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación, y el resto serán gastos. ¿Qué diferencia hay entonces entre costo y gasto? Bueno, los gastos se consumen con su uso y van registrados al ejercicio correspondiente. Es decir, si un alquiler, el alquiler de las oficinas de contabilidad se dieron durante el mes de marzo, eso irá como gasto en el mes de marzo. Ahora, ¿qué pasa con el alquiler de la planta? Bueno, el alquiler de la planta del mes de marzo será imputado como costos indirectos de fabricación e irán al costo de producción, es decir, va a ir al costo del producto. Si yo ese producto no lo vendo en el mes de marzo, quedará activado, es decir, va a quedar en el activo, no a una cuenta de resultados, va a quedar activado hasta que yo venda el producto que genere. Esta es la gran diferencia que hay entre costo y gasto. El costo es un sacrificio económico en el cual incurrí que tiene una expectativa de generar un resultado positivo futuro. Es decir, tiene la expectativa, la potencialidad de generar una ganancia futura. Y esa ganancia futura claramente debería ser la diferencia que hay entre el precio de venta del producto y el costo de producción de ese producto. ¿Y eso cuándo se va a dar? Bueno, no sé, se va a dar el día que lo venda. El día que lo venda. Entonces, la primera definición que se hace para poder generar un sistema de producción y de análisis de costos en aquel momento era, por un lado, definir dogmáticamente que voy a utilizar costeo por absorción. Decir que voy a usar costeo por absorción significa decir que va a ir al costo todo sacrificio económico que tenga que ver con la planta, y va a ir a gasto todo aquel sacrificio económico que no tenga que ver con la planta. Ahora bien, decir que tengo costeo por absorción no define el sistema de costo. ¿Por qué? Porque el sistema de costo tiene tres parámetros. Uno es qué considero costo y gasto. Otro es cuál es el método de registración.
Y el tercer parámetro, ¿cuál es el sistema de producción? Entonces yo tengo que definir. Perdón, una consulta. Cuando Sí. hablamos que va a gasto, iría al costo variable, al costeo variable. Momento, al costeo variable no llegamos todavía. Listo, no, por eso. Gracias. Claramente, y en base a lo que vos estás preguntando, hay más de un sistema, y vamos a ver que en el costeo variable, conceptualmente, utiliza otras apreciaciones distintas a las del costeo por absorción. Pero vamos a ver que el costeo variable nace con posterioridad al costeo por absorción, por eso ahora no lo estamos referenciando. Sí. Le hago una consulta. Sí. Cuando definimos los gastos, dijo que se consumen con su uso y van registrados en el periodo. No llegué a escucharlo bien. Esa parte. Se registra en el periodo al cual se devengan o al cual pertenecen. ¿Sí? Eso es un gasto del ejercicio. Esto significa que en un estado contable yo lo que voy a tener es venta, costos y gastos. Bueno, los gastos van a ser todos los insumos del periodo de ese mes. ¿Por qué? Porque no tengo posibilidad de activarlos hacia adelante. Mientras que los costos tienen esa funcionalidad, esa particularidad. Lo voy a estar activando dentro de lo que es el costo del producto y se convertirán en costo al estado de resultados cuando venda el producto. ¿Sí? Perfecto, gracias. Claro. Bien. ¿Alguna otra consulta, duda, pregunta, sugerencia? ¿No? Bien, entonces vamos a tratar de seguir avanzando desde el punto de vista histórico, cómo se fueron generando distintos sistemas de costeo. Recién preguntaron sobre costeo variable. Bueno, el costeo variable no existía en 1920. ¿Sí? Solo había, o la solución que se le encontró, fue generar un sistema de registración llamado costeo por absorción. Costeo por absorción, lo único que hace, no solo esto, sí, lo que hace es discrimina todos los sacrificios económicos que tienen que ver con la producción y a eso lo llama costo. Y todos los sacrificios económicos que no tienen que ver con la producción, a eso lo denomina gasto. La diferencia entre uno y otro, el costo queda activado en la producción que generé y se va a parear con las ventas el día que venda. Y los gastos son todos imputables al periodo en el cual fueron utilizados o fueron devengados. Ahora bien, para poder generar este sistema de costos yo necesito otro parámetro, que es cuál es el método de registración. Y el método de registración en aquel momento, como venimos mencionando, bueno, era bastante rudimentario. O sea, tenía dificultades en la metodología de registración porque estaba hecho a mano, de forma manual, no tenía un sistema de procesamiento de datos como tengo hoy. Por lo tanto, iba a seguir ese método de registración, iba a seguir los elementos de la contabilidad. Por eso en aquel momento llamó contabilidad de costo. Hoy nadie habla de contabilidad de costo, hoy hablamos de costo, no de contabilidad de costo. Entonces, ¿qué característica tiene la contabilidad? La contabilidad tiene 2 o 3 atributos. Uno es que es legalista. Es decir, para generar una registración contable, tengo que tener un documento fuente de donde avalar la registración que estoy haciendo. El otro elemento es que es histórica. Es decir, yo no puedo registrar en esa contabilidad rudimentaria, no puedo registrar hechos económicos que no hayan sucedido. Entonces, esto ya me marca una forma de registración en donde el primer sistema de costos lo que adoptaba era costeo por absorción para discriminar costos y gastos, y el método de registración era el denominado método histórico o real.
el método histórico real tiene una ventaja muy grande, que es que calcula exactamente cuánto es el costo. Por eso se llama real. Ahora, ¿qué dificultad tiene esa metodología? Y que hasta que yo no tenga toda la documentación del proceso productivo, no voy a poder cerrar el costeo. Entonces, si yo quise calcular cuánto fue el costo total y el costo unitario de producción del mes de enero, voy a tener que esperar a tener toda la documentación de los procesos que hice en el mes de enero para poder cerrar ese costeo y tener esa información. Y eso quizás lo puedo hacer a fines de marzo o abril. Imagínense en aquella época, no había WhatsApp, no había email, o sea, la información no era en línea y no era con la inmediatez que tenemos hoy. Entonces, ¿qué se hacía? Y bueno, había que esperar que nos envíen la factura. Y la factura de electricidad quizás era bimensual, bimestral. De hecho, la electricidad domiciliaria no hace muchísimos años era también bimestral. Entonces, si yo tenía consumos eléctricos en el mes de enero, para poder imputarlo a los gastos, en el caso de que esos insumos fueran en las áreas que no eran de producción, y poder mensurar cuánto era el costo de la energía eléctrica que iba al costo de producción como costos indirectos de fabricación, tenía que esperar que me llegara la factura. Y la factura, si lo que mandaba era enero y febrero juntos, yo la iba a recibir recién en marzo. Entonces, el sistema de registración histórico o real tiene la inmensa ventaja de que me va a dar el costo real, me va a dar el costo efectivamente realizado. Y tiene la desventaja que va a tardar en darme esa información. Es decir, no va a ser muy oportuna la información. No muy oportuna para los parámetros que tenemos hoy. Entonces, en aquella época, tener un reporte en el mes de marzo sobre el costo de producción de enero era un avance administrativo fenomenal y generaba una ventaja competitiva enorme para tomar decisiones. Entonces, ese primer sistema de costos combinaba el costeo por absorción, es decir, el concepto de qué es costo y qué es gasto, y para el método de registración utilizaba el método histórico real. Eso significaba esperar a tener toda la documentación necesaria como para poder generar la registración. Con esta característica. Termino obteniendo el costo realmente incurrido, pero la información tarda bastante en el tiempo. Y el otro parámetro que tengo que tener en cuenta es cuál es el sistema de producción. Y básicamente hay dos grandes sistemas de producción que vamos a analizar dentro de este curso. Uno es el costo por procesos, otro es el costo por órdenes. Pero ponemos acá costos conjuntos para que sepan que existe. Y tiene que ver con sistema de producción. Esto no tiene que ver tanto con el área administrativa, sino con el área ingenieril específica de la producción. Hay costos por proceso cuando la producción, en términos técnicos, no para nunca. O sea, la fábrica está siempre produciendo. Esto lo vamos a ver más adelante y más en profundidad, pero una de las características del sistema de producción en donde se aplican costos por proceso es lo que se denomina producción continua. Esta idea de producción continua es un dato técnico de cómo se viene produciendo. Y la característica es que la planta no para nunca. Tiene 4 turnos donde se trabaja todo el día. Y hay otros sistemas de producción en donde se producen lotes de producción, o batch se llama, o corridas de producción,
Y para eso se lo denomina desde el punto de vista técnico producción discreta, ¿sí? En contraposición a la producción continua. ¿Sí? ¿Por qué se llama producción discreta? Porque por cada horneada que hago, saco un número determinado de productos terminados. Es determinado, es puntual. Mientras que en la producción continua, no sé, es un chorizo que va saliendo y tendré otras dificultades para poder calcular los costos. Los costos conjuntos que no vamos a ver en este curso tienen que ver con la generación de subproductos o productos que no son el objetivo principal de la industria. Por ejemplo, si yo genero producción de leche, bueno, muy probablemente tenga algunos subproductos como puede ser el suero de la leche, con lo cual termino haciendo esos postrecitos que se venden que son tan ricos. ¿Sí? Bueno, entonces para poder evaluar eso, tendré que aplicar costos juntos. Lo que vemos acá también es que los sistemas de costos van a estar referenciados a necesidades específicas. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una generación de un producto y de repente me salen subproductos o desechos que yo después los puedo utilizar como materias primas o los puedo vender como subproductos o le puedo agregar algo y generar otro producto, bueno, claramente el sistema de costos por proceso, el sistema de costos por orden no me sirve, entonces tengo que inventar un sistema distinto. Ahora sí, si yo tengo ya estos tres parámetros, podré decir, en un principio utilizaba costeo por absorción como método de registración, era histórico real, y por ahí aplicaba costo por orden. Costo por orden era si yo armaba un auto sobre pedido y en ese pedido me hacían indicaciones especiales, entonces yo tenía que ir viendo la orden de producción, qué cosas le metía a ese auto. Entonces ahí utilizaría costo por órdenes dentro de un concepto de costo por absorción y con registración histórica y real. Ahí sí estoy definiendo el sistema de producción. Si yo los autos los hago en línea y hago todos iguales y trabajo en forma constante, bueno, quizás estoy dentro de un sistema de costo por proceso. Entonces, mi sistema de costeo va a ser costo por proceso, voy a aplicar costeo por absorción, voy a estar registrando en términos históricos. Ahora bien, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que el contexto va cambiando y como dije ya varias veces, si yo tengo cambios en el contexto, voy a tener otras necesidades de información para tomar decisiones. Entonces, el costeo por absorción era genial para momentos en donde yo estoy generando un producto en forma monopólica o hay demanda insatisfecha. ¿Por qué? Y porque calculo el costo del producto terminado y le sumo un porcentaje X que va a ser para cubrir los gastos y para darme un margen de ganancia, y ese es el precio. Y como hay demanda insatisfecha, voy a vender todo a ese precio. Y no me interesa si hay competidores o no, porque no los hay. Porque mi producto es único, o porque mi producto es monopólico, o porque hay demanda insatisfecha. Ahora, ¿qué pasa? Seguimos haciendo la analogía con la industria automotriz. Lo que sucede es que de repente empiezan a aparecer competidores. Y el precio, entonces, en el mercado, no lo pongo yo, sino que empieza a ponerlo la libre competencia de oferta y demanda. Entonces, dentro de esa competencia de oferta y demanda, yo no puedo generar un auto similar a mi competidor y ponerlo a un precio un 50% más caro. ¿Por qué? Y porque pierdo todo el mercado, nadie me va a comprar. Entonces la problemática acá es otra. La problemática pasó a ser
no tanto cuál es el costo de producción para poder fijar el precio, que dicho sea de paso, a ese sistema se lo llama precio alzado o costeo alzado. ¿Por qué? Porque tomo el costo y le cargo un porcentaje para tener ganancia. Sino que en esta época, estamos hablando ya de 1950, 1960, la problemática acá es otra, es cuánto tengo que producir y vender para no perder plata. Y eso, el costeo por absorción, no lo responde, bueno, no lo responde adecuadamente. Y ahí es donde nace el costeo variable, y bueno, con esto estoy contestando una de las inquietudes que había hace un rato. Ahí es donde nace el costeo variable. Y el costeo variable, ¿qué hace? Lo único que hace es cambiar el concepto de costo y gasto. La teoría de costo lo que dice es que los elementos del costo pueden tener dos tipos de comportamiento básico frente a distintas demandas o distintos niveles de actividad. Puede tener un comportamiento variable, es decir, si yo aumento la cantidad de producto terminado, ese componente, ese elemento del costo, aumenta proporcionalmente. Por ejemplo, si yo aumento la cantidad de autos confeccionados en un mes, seguro que la cantidad de motores utilizados tiene que haber aumentado en igual proporción. ¿Por qué? Y porque cada auto lleva un motor. Bueno, entonces los motores, que serían materia prima en este caso, tienen un comportamiento variable respecto de los niveles de producción. Y hay otros elementos que tienen un comportamiento fijo. Por ejemplo, el alquiler del predio donde yo produzco. El alquiler del predio es igual si produzco 0 o si produzco 10.000 autos por mes. La diferencia grande que hay es que si yo produzco mucho, la distribución de ese costo fijo entre muchos elementos hace de que el precio final unitario del producto terminado baje. Y eso un poco era la idea de Henry Ford en su momento. Lo que quería era, ¿cómo hago para tener mayor productividad? Que es lo que mencionamos en la clase anterior. Para tener más productividad significa que tengo que generar mayor cantidad de producto por unidad de tiempo. Y eso lo que va a hacer es una mejor absorción de los costos fijos. Y si yo hago eso, el costo del producto terminado unitario va a bajar, por lo tanto voy a poder bajar los precios y voy a vender mucho más. Es decir, si yo bajo los precios, al final del camino, en valores absolutos, vendo más, gano más. Ahora, en el costeo variable no. El costeo variable lo que hace es, aprovechándose de este análisis, en donde yo los elementos del costo, incluso también los elementos de gasto, los puedo diferenciar entre comportamientos fijos y variables. El costeo variable lo que dice es, voy a considerar como costo ya no todos los insumos y todas las erogaciones de la planta, sino todos aquellos sacrificios económicos que tengan comportamiento variable. Y voy a considerar como gasto todos aquellos sacrificios económicos que tengan comportamiento fijo. Como ven, lo que estoy haciendo es dogmáticamente cambiar el concepto de costo y gasto. ¿Y esto qué ventaja genera? Bueno, esto genera una serie de herramientas administrativas, como por ejemplo el cálculo de punto de equilibrio, donde yo puedo definir a partir de qué producción y venta empiezo a ganar y por debajo de la misma cuánto pierdo según la producción que tengo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿el cálculo de qué habías dicho recién? Me permite hacer el cálculo de punto de equilibrio. Que eso lo vamos a ver más adelante porque hay una clase específica sobre el punto de equilibrio. O sea, lo que estamos viendo hoy acá es
tengan en cuenta que los sistemas de costeo tienen que responder a las 3 variables, ¿sí? O sea, no existe el costeo por absorción solo. Si alguien me dice, mi empresa aplica costeo por absorción, me está diciendo solo una de las variables, no entiendo cómo va a ser el sistema de costeo. El sistema de costeo tiene que ser costeo por absorción, método de registración histórico y real, y estoy aplicando un sistema de producción de costo por proceso. ¿Sí? Y bueno, y para terminar la clase de hoy, lo que vamos a mencionar un poco es qué diferencias hay en los métodos de registración. Bueno, del análisis hecho, lo que dijimos, el histórico y real, tarda, tengo un problema de oportunidad en la información porque tarda en tener este dato. Entonces lo que se hizo fue un análisis de los elementos del costo. Y los elementos del costo me dicen, che, la mano de obra directa, el dato real lo tengo rápido porque tengo que liquidar los sueldos. Tengo que esperar 3 meses o 2 meses para tener ese dato. Y la materia prima también la puedo calcular rápidamente porque tengo las hojas de stock y yo sé, mediante distintos sistemas de evaluación de flujo de inventario, puedo determinar cuánto es la materia prima. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Por qué no puedo tener los costeos más rápidos? Porque los costos indirectos de fabricación tardan en ser relevados. Entonces lo que se hace, o lo que inventa la doctrina para tener datos más rápidos y teniendo en cuenta lo que vimos antes, que el impacto de los costos indirectos de fabricación era poco, era un 20% quizás. Es decir, si yo me equivoco en los costos indirectos de fabricación, el impacto no es grande. Entonces se inventa lo que se denominan tasas predeterminadas. Sí. Son tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación. Esto lo que hace, este sistema de registración, es un sistema mediante el cual yo voy a registrar los costos indirectos CIF con un cálculo aproximado. ¿Y esto qué problema tiene? Bueno, este tiene la ventaja que voy a poder cerrar un costeo estimado con un alto nivel de precisión muy cercano a la fecha de cierre. Pero tiene la desventaja que cuando pasen 2 o 3 meses y yo tenga toda la información, toda la documentación, voy a tener que hacer el cálculo real. Y ahí voy a tener una diferencia. Esa diferencia la van a ver en la parte práctica. A esa diferencia la vamos a llamar sub o sobreaplicación SIF. Es decir, yo si aplico tasa predeterminada SIF, voy a contabilizar un costo indirecto de fabricación estimado. Pasarán 2 meses y calcularé el costo indirecto de fabricación real y ahí determinaré si apliqué, esto significa si contabilicé, más o menos. Si apliqué, contabilicé de más, voy a tener una sobreaplicación y si contabilicé de menos, voy a tener una subaplicación. Y eso lo tendré que corregir en el momento en que lo sepa lo contrario. Hay otra metodología que es tasas predeterminadas SIF ajustadas a nivel real. Y esto es, sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, estas tasas predeterminadas SIF ajustadas a nivel real es cuando los niveles de producción varían mucho. ¿Por qué? Porque estas tasas predeterminadas SIF, para poder calcularlas tengo que hacer un presupuesto y cuando hago el presupuesto digo, este mes voy a trabajar 20 días. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de trabajar 20 días trabajo la mitad? Bueno, los niveles de producción, los niveles de actividad van a bajar, entonces voy a tener que al final del periodo ajustar eso a nivel real. Esto igual, no se preocupen, lo vamos a ver a fondo. Y después hay algún otro método de registración, el modelo estándar, que no vamos a ver. El método estándar lo que predetermina son todos los elementos del costo. Por lo tanto, cuando tenga el costeo real, voy a sacar diferencias o variaciones en los 3 elementos del costo. Ahora, para terminar de complicar un poco todo esto, lo que podemos decir es que los sistemas de costos
que yo pueda ver en las combinaciones de los criterios de costo y gasto, método de registración y sistema de producción, como vemos, está referido a sistemas de costo industrial. Bueno, ¿cómo resuelvo el tema de los servicios? Bueno, ahí aparece otro sistema, que es el sistema ABC, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, para cerrar lo de hoy, todos estos son distintos sistemas de costo. Y hay muchos otros más. Por ejemplo, no sé, en Japón aplican uno que se llama backflash. ¿Por qué? Porque el flujo de información es al revés. Entonces, lo importante de esto, y sobre esto les vamos a pedir algún test, es que cada uno de estos sistemas de costo es específico para atender las necesidades de información. Entonces, dependiendo de la organización en la cual esté o del producto que estoy elaborando, habrá un sistema de costos que es más adecuado que otro. Este es un poco el mensaje final de esta parte que estamos viendo.